A continuación procederemos a crear una categoría y preguntas dentro de cada categoría en nuestros cuestionarios en el portal académico Moodle 2021. Para ello podremos acceder a nuestro cuestionario desde nuestra página inicial del curso, buscando la semana en la cual está el cuestionario y presionando clic en la opción de el nombre del cuestionario. Para ello, primero debemos crear las categorías para poder segmentar mejor, si así lo deseamos, nuestro cuestionario. Nos dirigimos hacia el lado derecho, la opción Banco de Preguntas, y en esta opción encontraremos las funciones para crear preguntas, categorías, importar o exportar las preguntas previamente creadas para nuestro cuestionario. Nos dirigiremos primero, como una opción deseable, a crear nuestra categoría. Nos mostrará una serie de categorías ya creadas por defecto. La recomendación es que podamos crear nuestras categorías dentro de la opción por defecto en y el nombre del cuestionario. Eso evitará que en futuros cuestionarios los estudiantes puedan ver o tener que contestar preguntas de otros cuestionarios. Si nosotros deseamos reutilizar las preguntas, bastará con exportar las preguntas de nuestro cuestionario e importarlas en nuestro cuestionario nuevo, lo cual será objeto de otro video. ¿Qué va a ser el nombre de las categorías? Puede ser por dificultad, por ejemplo, alto, medio o bajo, o los pueden segmentar sus cuestionarios por tema, pudiendo añadir información sobre la categoría. Cuando ya he añadido la categoría, esta me aparecerá en la opción que yo seleccioné. Voy a crear más de una categoría, notando siempre que lo hagamos en la opción por defecto en y el nombre del cuestionario. Como indiqué previamente, este es una división por categorías y por diferentes niveles, alto, medio y bajo, no pudiendo ser la única forma en que puedan configurar sus cuestionarios. Habiendo añadido las categorías, debo agregar las preguntas en cada una de estas categorías. Para ello puedo presionar clic en la categoría donde me interesa generar la pregunta y me redireccionará hacia la opción donde están listadas las preguntas. Como en este ejemplo no tengo ninguna pregunta creada, vamos a crear una nueva pregunta dentro de la serie de opciones de preguntas que tenemos. Para ello presionaré clic en el botón crear una nueva pregunta y se mostrarán los diferentes tipos de preguntas que contamos en el portal académico del 2021. Vamos a seleccionar la opción más común, la opción múltiple. Seleccionamos la opción y presionamos clic en el botón agregar y notamos que la pregunta se va a crear en la categoría alto. Como nombre de pregunta le puedo poner un número para ir teniendo un control de las preguntas o bien un código de acuerdo a nuestra conveniencia. En este es un ejemplo sobre un cuestionario del árbol de Navidad y vamos a colocar cualquier pregunta de ejemplo. En Navidad, ¿qué tipo de árboles se utilizan? Esa es mi pregunta y la tendré que colocar en el enunciado de la pregunta. Las opciones de configuración de preguntas de opción múltiple, donde podrá ser la generación de solo una respuesta, numerar las opciones, entre otras, y luego colocaré algunas de las opciones que él debe seleccionar. Elección 1 y la calificación, que hace referencia a cuántos puntos él va a obtener si selecciona esa opción o cada una de las opciones siguientes. Para ello, entonces, mi opción 1 será Pinabete, que es la opción correcta, por lo que le colocaré el 100% de la nota si los estudiantes logran o contestan esto. Vamos a colocar más opciones. La opción Ceiba no obtendrá ninguna calificación si selecciona esta. La opción
limón, que tampoco tendrá ninguna opción, y por último seleccionaremos o colocaremos los profesores la opción de el cedro, que no tendrá ninguna calificación. Pueden colocar 5, 4, 3 opciones o más, incluso si ustedes así lo estiman pertinente. Y luego la opción de colocar la retroalimentación, que es la específica si ellos seleccionan cada una de estas opciones. Esto es algo opcional, pudiendo también configurar, como ustedes ya saben, un audio o un video si ellos seleccionan esa opción como parte de la retroalimentación y para fomentar el elemento humano en nuestro portal académico de este año. La retroalimentación combinada es cada vez que ellos contesten una respuesta correcta, le podemos configurar un mensaje o personalizar un mensaje si la respuesta es parcialmente correcta o si está incorrecta. O los mensajes que pueden tener por cada penalización o por cada intento. Cuando terminamos de crear la pregunta, presionamos clic en el botón guardar cambios y la pregunta se habrá creado en la categoría específica. Para ello puedo yo seguir agregando preguntas. Voy a agregar una nueva de verdadero o falso, que lo que nos dice es si el estudiante contesta a una afirmación en verdadero o en falso, y vamos a colocar el enunciado de la pregunta, siempre esta con dificultad alta. El árbol de Navidad se decora con fuego. ¿Será esto verdadero o será falso? Bueno, la respuesta correcta que configuramos es la opción falsa. No se decora con fuego. Puedo crear de diferente tipo o me puedo mover entre categorías. Si yo ya he estimado que es número de preguntas que he creado, no hay un límite de preguntas para crear en cada una de las categorías, pero yo puedo seguir creando preguntas para otras categorías, como en este ejemplo crearemos ahora una de emparejamiento, donde los estudiantes tendrán que relacionar conceptos. Nuevamente colocamos el nombre de la pregunta y el enunciado. Normalmente en estas preguntas de emparejamiento el enunciado son las intenciones o las instrucciones que deberá seguir el estudiante para resolver esta pregunta. Relacione los conceptos del lado izquierdo con las definiciones del lado derecho. Las instrucciones, nuevamente están los campos de la puntuación, de la retroalimentación. Si se barajan las respuestas, es decir, que a cada estudiante les aparezca en orden distinto. Y luego ya viene lo de la izquierda, que es la opción pregunta 1, y lo que les aparecerá en un listado a la derecha, siendo este concepto lo que vamos a colocar ahora. ¿A qué va árbol de Navidad? Pues árbol de Navidad lo voy a asociar a bombas. ¿A qué va nacimiento? Lo voy a asociar a imágenes. ¿Y a qué va regalo? Lo voy a tener que relacionar con papel de envolver. Puedo agregar más opciones y si deseo colocar únicamente más opciones a los estudiantes sin que tengan que relacionar más, bastará con que lo coloquemos en la opción respuesta. En este caso colocaremos la opción basurero. Esa no la tendrán que relacionar con ningún concepto y por eso lo dejamos en blanco. Y también vamos a poner la opción de mapamundi. Los campos de la retroalimentación que hemos explicado previamente y damos clic a guardar cambios habiéndose creado mi pregunta. ¿Cómo podemos nosotros los docentes ver si la pregunta es lo que nosotros queríamos expresar o cómo se verá para los estudiantes? Bastará con que en el botón editar vista previa podamos observar cómo lucirá a los estudiantes. De esta manera es como le lucirá a los estudiantes, teniendo el estudiante que elegir dentro de las opciones que a él se le presentan, relacionando estos conceptos con estas definiciones.
Si estoy satisfecho, procedo a cerrar la ventana y puedo seguir añadiendo preguntas. Me voy a mover hacia la categoría medio y allí voy a crear una pregunta de respuesta corta. En las preguntas de respuesta corta tendremos que tener cuidado porque los estudiantes deben contestar exactamente igual como nosotros coloquemos en la respuesta. Si nosotros colocamos tilde, si nosotros colocamos espacio, es porque los estudiantes deben contestar de esa manera. Puedo yo colocar ¿quién es, a manera de pregunta, quién es el personaje que lleva los regalos en Navidad? Y tendré yo que esta opción, diferencia entre mayúsculas y minúsculas, hace que los estudiantes importen o no las mayúsculas. Si seleccionamos mayúsculas y minúsculas deben coincidir, el estudiante debe colocar las iniciales o las palabras en mayúsculas que nosotros coloquemos, si no, el sistema puede ayudarle a que sea lo mismo mayúsculas a minúsculas. Y luego las posibles respuestas que el estudiante puede hacer. Por ejemplo, podremos configurarle Santa Claus y darle el 100%, pero ¿qué pasa si el estudiante únicamente quiere contestar Santa? Pues también está correcto y lo tenemos que configurar. Cada respuesta que sea posible o válida que el estudiante nos dé, la debemos agregar a la pregunta. Igual puede ser Santa Claus, escrito así, y nosotros podemos configurarle el 100%, el 50%, dependiendo también de nuestras intenciones del cuestionario. Puedo añadir el número de respuestas que yo desee como profesor colocar. Santa C puede ser una opción, le voy a dejar el 60% si el estudiante contesta eso. Estos son los tipos de pregunta más comunes junto con la pregunta numérica y la pregunta de ensayo. La pregunta de ensayo es la única pregunta que el portal no corrige automáticamente, debiendo nosotros los profesores entrar a calificar este tipo de pregunta. Aquí el estudiante podrá dar su opinión o extenderse más al momento de crear este tipo de pregunta o de contestar este tipo de pregunta. Podemos configurar quién o cómo vive usted la Navidad en familia. Y aquí no debemos configurar la respuesta, únicamente los profesores configuramos la extensión de la posible respuesta del estudiante, siendo 5 líneas o 10 líneas o el número de líneas que nosotros deseamos colocarle. Si deseamos colocar X o Y tipos de archivos, permitir archivos adjuntos, cuántos archivos, y si deseamos que utilice el editor o cualquier otra opción. Y alguna información referente a el evaluador, es decir, a nosotros, si nosotros queremos los profesores calificar y tener lineamientos de calificación de este tipo de preguntas, los podemos o no colocar acá. Le damos clic a guardar cambios y esta será el único tipo de pregunta que nosotros los profesores debemos entrar a configurar y a calificar cuando ya se haya realizado nuestro cuestionario. De esta manera hemos creado nosotros nuestras categorías y nuestras preguntas. Lo que debemos hacer es ahora asociarlo a nuestro cuestionario. Para ello podemos regresar a nuestro curso, a la sección o semana donde esté creado el cuestionario y damos clic al cuestionario. Para agregar nuestras preguntas damos clic a la tuerca de configuración y clic nuevamente al botón editar cuestionario. Y en él podremos añadir más preguntas. Voy a borrar esta pregunta que ya estaba creada y aquí yo podré agregar aleatoriamente las preguntas que he creado en mi cuestionario. Yo puedo seleccionar que en esta categoría o en X categoría, si tengo 2 preguntas en los saltos, los que aparecen entre paréntesis es el número de preguntas que yo he creado en esa categoría. Yo puedo indicar cuántas
preguntas quiero que aparezcan de esa categoría. Puedo decir de lo alto, hay 2 creadas, yo quiero que sea una. Abajo me aparecerán las preguntas disponibles o cuáles son las que están disponibles para aparecer. Le puedo dar clic a agregar una nueva pregunta aleatoria que ha sido añadida al cuestionario y puedo seguir añadiendo preguntas. Voy a añadir una nueva de la categoría baja, que en este caso únicamente tengo una. Importante dejar seleccionada la opción de incluir preguntas de subcategorías también, por si tenemos alguna subcategoría creada. Y voy a crear inclusive una nueva aleatoria. Aleatoria quiere decir que no a todos los estudiantes les aparecerán las mismas preguntas, y voy a añadir una media. De esta cuenta entonces tengo 5 preguntas creadas en mi cuestionario, pero de las 5 únicamente aparecerán 3 aleatoriamente a nuestros estudiantes. De esta manera podremos ver y podremos guardar o configurar nuevamente las ponderaciones que tendrá cada pregunta. Yo puedo decir que esta valdrá 50 puntos, que esta valdrá 20 puntos y que esta valdrá 30 puntos, para un total de 100 puntos. Cuando ya tenga listo mi cuestionario, procederé a que mis estudiantes puedan realizar este cuestionario. Y de esta manera yo también después podré seguir configurando mi cuestionario toda vez los estudiantes no lo hayan realizado o no haya habido un estudiante que lo haya realizado. Y de esta manera nosotros creamos una categoría, bancos de preguntas y las preguntas para posteriormente asociarlas al cuestionario que ya previamente hemos creado.